En la iglesia de San Jerónimo el Real. En el corazón de Madrid. El padre de Javier pronunció las palabras que sellarían su destino: sí. ¿Acepto? Pero en ese mismo instante, Javier, escondido en el balcón superior, vio como Mateo, su amante secreto, entraba por la puerta lateral con una carpeta de documentos en la mano. El corazón de Javier latió con fuerza, sabiendo que esos papeles revelaban no solo su relación prohibida, sino también el fraude financiero que su familia había ocultado durante años para mantener las apariencias. Mateo, con los ojos llenos de determinación y traición, avanzó por el pasillo central, ignorando las miradas atónitas de los invitados. Y justo antes de que el sacerdote declarara el matrimonio, gritó: «Esto es una farsa. Javier y yo somos amantes. Y esta familia ha mentido sobre todo». El caos estalló como un trueno en una tormenta de verano. Los murmullos se convirtieron en gritos. Y el padre de Javier, un hombre conservador y poderoso empresario de la construcción, se volvió hacia Mateo con el rostro enrojecido por la furia. «Fuera de aquí, degenerado», rugió. Pero Mateo no se movió. Javier, paralizado en su escondite, sintió que el mundo se desmoronaba. Había prometido a su familia mantener el secreto, casarse con una mujer adecuada y continuar la línea familiar. Pero su amor por Mateo lo había llevado a esta encrucijada. ¿Cómo había llegado a esto? Todo comenzó meses atrás, en las calles bulliciosas de la capital española, donde Javier, un joven abogado de 25 años, hijo de una familia católica tradicional de clase alta, se esforzaba por encajar en el molde que le habían impuesto. Javier creció en una mansión en el barrio de Salamanca, rodeado de expectativas asfixiantes. Su padre, don Eduardo, un viudo que dirigía una empresa de bienes raíces, siempre le repetía: un hombre de verdad construye una familia. No sueña con tonterías. Su hermana mayor, Isabel, ya casada y con hijos, era el ejemplo perfecto. Javier, sin embargo, sentía un vacío que no podía explicar. En la universidad, conoció a Mateo, un profesor de literatura de 28 años, originario de Andalucía, con una vida más libre y abierta. Mateo era abiertamente gay. Participaba en marchas del orgullo en Madrid y no temía las miradas juzgadoras. Su primer encuentro fue en una biblioteca, donde Javier buscaba libros sobre derecho familiar y Mateo recomendó una novela sobre identidades ocultas. A veces, la verdad es más liberadora que la ley, le dijo Mateo con una sonrisa que iluminó el rostro de Javier. Al principio, fue solo amistad. Javier, con su cabello oscuro ondulado y ojos marrones que escondían inseguridades profundas, se sentía atraído por la confianza de Mateo, su barba incipiente y su forma de hablar sobre la vida sin filtros. Pasaban tardes en cafés de Chueca, el barrio gay de Madrid, donde Javier observaba a parejas del mismo sexo caminando de la mano. Algo impensable en su círculo social. «Mi familia me mataría si supieran que vengo aquí», confesó Javier una noche, después de unas copas de vino. Mateo lo miró con empatía: «La familia debería amarte por quien eres, no por quien pretenden que seas». Esa frase plantó la semilla del conflicto interno en Javier. ¿Podía traicionar las expectativas de su padre por un amor que la sociedad aún estigmatizaba en algunos rincones conservadores de España? La relación evolucionó en secreto. Besos robados en parques al atardecer,
Mensajes codificados en el teléfono. Fines de semana fingiendo viajes de trabajo. Javier justificaba sus ausencias con mentiras elaboradas. Pero cada engaño pesaba como una piedra en su pecho. Mateo, por su parte, presionaba por más: no podemos vivir en las sombras para siempre. Merecemos ser libres. Javier dudaba. Recordando las cenas familiares donde su padre criticaba las leyes de matrimonio igualitario: eso es una aberración contra la naturaleza. La presión crecía. Y Javier comenzó a cuestionar su lealtad. ¿Era correcto ocultar su identidad para preservar la paz familiar? ¿O era una cobardía que lo destruiría? Un día, en una reunión familiar, don Eduardo anunció el compromiso arreglado de Javier con Elena, la hija de un socio comercial. Esto fortalecerá nuestro legado, dijo, ignorando la palidez en el rostro de su hijo. Javier aceptó en silencio. Pero esa noche, corrió a los brazos de Mateo. No puedo hacerlo, sollozó. Mateo, herido por la doble vida, exigió una decisión: o eliges la verdad, o me pierdes. Javier prometió romper el compromiso. Pero el miedo lo paralizó. En cambio, compartió con Mateo detalles confidenciales sobre los negocios familiares, incluyendo irregularidades fiscales que don Eduardo había encubierto para evitar escándalos. Mateo, enfurecido por la indecisión de Javier, guardó esa información como un arma, sin imaginar que la usaría. La tensión escaló cuando Isabel descubrió mensajes en el teléfono de Javier. Esto es una vergüenza. Papá te desheredará. Le espetó. Javier suplicó discreción. Pero Isabel, leal a la familia, lo confrontó: piensa en mamá. Que en paz descanse. Ella quería nietos. No esto. El conflicto moral se profundizó. Javier se debatía entre el amor auténtico y el deber filial. ¿Era egoísta perseguir su felicidad a costa del dolor familiar? En una noche de insomnio, decidió confrontar a su padre. Pero al verlo frágil, recordando cómo lo crió solo después de la muerte de su madre, retrocedió. No puedo romperle el corazón, pensó. Mateo, sintiéndose traicionado, planeó la revelación en la boda de Isabel, que coincidía con el anuncio oficial del compromiso de Javier. Reunió pruebas, correos electrónicos sobre el fraude y fotos de él con Javier. Si no lo haces tú, lo haré yo, le advirtió en un mensaje. Javier ignoró la amenaza, creyendo que era un farol. Pero en la iglesia, Mateo apareció. Y el mundo de Javier colapsó. Don Eduardo, al ver los documentos, palideció, no solo por la orientación de su hijo, sino por el riesgo legal. Traidores, gritó, mientras la novia de Isabel huía en lágrimas. Javier bajó del balcón, enfrentando a Mateo. ¿Por qué? Mateo respondió: porque mereces ser libre, aunque duela. El escándalo se extendió como fuego. La prensa local en Madrid publicó titulares: hijo de empresario expuesto en boda familiar. Don Eduardo cortó todo contacto con Javier, desheredándolo esa misma noche. No eres mi hijo, le dijo por teléfono. Javier, solo en un hotel, lloró por la pérdida. Mateo lo buscó. Pero Javier lo rechazó: tu libertad me costó todo. El daño era irreparable.
Y Javier se preguntaba si la verdad valía el precio. Javier se refugió en un pequeño apartamento en Malasaña, el barrio bohemio de Madrid, lejos del lujo de Salamanca. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones, culpa, rabia y un vacío abismal. Sin el apoyo financiero de su padre, tuvo que buscar trabajo en un bufete modesto, defendiendo casos de discriminación laboral. Irónicamente, cada noche revivía la escena en la iglesia, preguntándose si podría haber evitado el desastre. Mateo intentaba contactarlo, enviando mensajes de arrepentimiento: lo hice por nosotros. Pero Javier bloqueó su número, convencido de que la traición era imperdonable. Como amar a alguien que destruye tu mundo para salvarte. Don Eduardo, meanwhile, lidiaba con las consecuencias. La revelación del fraude atrajo una investigación de la agencia tributaria. Perdió contratos, y su reputación en los círculos conservadores se derrumbó. En casa, Isabel lo cuidaba. Pero con resentimiento hacia Javier, nos traicionó a todos. Don Eduardo, un hombre de 60 años con salud frágil, sufría ataques de ansiedad. Cría un monstruo, murmuraba, ignorando que su rigidez había alimentado el secreto. En una reunión con abogados, decidió demandar a Mateo por difamación y extorsión, jurando venganza. Nadie ataca a mi familia impunemente. Mateo, profesor en una universidad pública, enfrentó su propio infierno. Colegas conservadores lo miraban con desdén. Y padres de alumnos exigieron su despido: no queremos que influya en nuestros hijos. Perdió amigos que lo veían como un agitador. En soledad, reflexionaba sobre su decisión impulsiva. Había crecido en un pueblo andaluz donde ser gay significaba exilio. Y Madrid le dio libertad. Pero al forzar a Javier, ¿había impuesto su visión a costa de la autonomía del otro? Quería liberarlo. Pero lo encadené al dolor, admitió en terapia. Intentó reconciliarse. Pero Javier no respondía. Javier, en su nuevo empleo, conoció a Lucas, un activista LGBT de 30 años. Lucas lo invitó a grupos de apoyo en Chueca, donde compartían historias de rechazo familiar. La familia biológica no siempre es la verdadera, le dijo Lucas. Javier comenzó a cuestionar sus valores: ¿era el amor un derecho o un lujo? Asistió a una marcha del orgullo, sintiendo por primera vez orgullo en lugar de vergüenza. Pero el conflicto interno persistía. Recibió una carta de Isabel: papá está enfermo. Tu culpa lo está matando. Javier debatió visitarlo, pero el miedo al rechazo lo detuvo. Don Eduardo, hospitalizado por un infarto menor, reflexionó en su cama. Recordó a su esposa, fallecida joven, y cómo crió a sus hijos con mano dura para protegerlos. Tal vez fui demasiado estricto, pensó. Pidió a Isabel contactar a Javier, pero ella se negó: él nos destruyó. La división familiar se profundizó. Javier, al enterarse del infarto por un amigo común, decidió ir al hospital. Al llegar, don Eduardo lo miró con lágrimas: hijo, ¿por qué no me dijiste? Javier respondió: tenía miedo de perderte. Por primera vez, hablaron honestamente. Don Eduardo admitió su homofobia arraigada en la educación franquista: el mundo cambió. Pero yo no. Javier lloró: te quiero.
Papá. Pero soy gay. La reconciliación fue tentativa. Don Eduardo retiró la demanda contra Mateo. Pero exigió discreción. No lo acepto del todo. Pero eres mi sangre. Javier sintió alivio. Pero también traición a sí mismo. ¿Era esto aceptación verdadera o un compromiso forzado? Mateo. Al saberlo. Se enfureció, regresas a las sombras. Javier lo confrontó en un parque, tú me obligaste a salir. ¿Ahora decides por mí de nuevo? Discutieron acaloradamente, revelando resentimientos profundos. Mateo admitió, tenía celos de tu familia. Quería que me eligieras. Javier replicó, el amor no es una guerra. El conflicto escaló cuando Isabel filtró detalles a la prensa para proteger a la familia, acusando a Mateo de manipulación. Mateo perdió su trabajo. Y en desesperación, demandó a la familia por acoso. Javier se vio en medio, testificar por su amante o por su padre. Eligió la neutralidad. Pero eso alienó a ambos. En corte, las verdades salieron, don Eduardo confesó el fraude para mantener la dignidad. Y Javier admitió su cobardía. El juez dictaminó multas. Pero el daño emocional fue mayor. Javier, exhausto, se mudó temporalmente a Barcelona, buscando distancia. Allí, en terapia, exploró su identidad, he pagado por ser yo mismo. Pero valió la pena. Mateo lo siguió. Pidiendo perdón, fui egoísta. Javier dudó. Recordando el precio, familia rota. Carreras dañadas. ¿Podía perdonar? En Barcelona, Javier encontró un respiro temporal en el bullicio de la Rambla. Trabajaba en un centro legal para derechos LGBT, defendiendo casos similares al suyo. Cada historia le recordaba su propia lucha, jóvenes rechazados por familias tradicionales. Parejas enfrentando discriminación en empleos conservadores. España ha avanzado con las leyes. Pero los corazones tardan en cambiar. Le dijo su jefe. Javier Nadid. Pero internamente se debatía. Había ganado libertad. Pero perdido raíces. Cartas de Isabel llegaban esporádicamente, papá pregunta por ti. Pero no lo admitirá. Don Eduardo. Recuperándose. Luchaba con su orgullo. En soledad. Leía sobre orientación sexual. Cuestionando creencias arraigadas. ¿Es pecado amar? Se preguntaba. Recordando sermones de su juventud. Mateo. Desempleado en Madrid. Se unió a una ONG contra la homofobia. Su acción en la boda lo convirtió en figura controvertida, héroe para algunos. Villano para otros. En entrevistas. Defendía, la verdad duele. Pero libera. Pero privadamente. El remordimiento lo carcomía. Destruí lo que amaba. Confesó a un amigo. Decidió escribir a Javier, no busco perdón. Solo cierre. Javier respondió. Citándolo en un café en Barcelona. Al verse. La tensión era palpable. Mateo, lo siento. Pensé que te ayudaba. Javier, me obligaste a elegir. Y perdí todo. Hablaron horas. Desentrañando capas de dolor. Mateo reveló su trauma, rechazado por su familia andaluza. Vio en Javier un reflejo. Quería salvarte de mi destino.
La conversación abrió heridas. Pero también puentes. Javier admitió, parte de mí te agradece por forzarme a ser honesto. Decidieron una tregua. Pero no reconciliación romántica. Necesito tiempo solo, dijo Javier. Mateo regresó a Madrid, enfocado en reconstruir su vida. Aplicó a trabajos en Sevilla, cerca de su origen, para confrontar su pasado. En una visita a su pueblo, enfrentó a sus padres: soy gay. Y no cambiaré. Su madre lloró. Pero su padre, un agricultor tradicional, extendió la mano: hijo. El tiempo cura. Mateo sintió un atisbo de paz. Pero el costo de su impulsividad persistía. Don Eduardo, presionado por Isabel, invitó a Javier a una cena familiar en Madrid. Es hora de sanar, escribió. Javier aceptó, nervioso. En la mansión, la atmósfera era tensa. Don Eduardo, no entiendo tu elección. Pero no quiero perderte. Isabel, perdóname por filtrar a la prensa. Javier, yo también mentí. Discutieron abiertamente, prejuicios sociales, presión católica, miedo al que dirán. Don Eduardo confesó, temía el escándalo más que tu felicidad. Javier, la sociedad nos obliga a escondernos. Pero eso nos destruye. La cena terminó en lágrimas, con un abrazo tentativo. Pero Javier se preguntaba, ¿era genuino? ¿O solo para salvar apariencias? El clímax llegó cuando Mateo fue citado en una audiencia final por la demanda residual. Javier testificó, Mateo actuó por amor, no malicia. Don Eduardo, presente, vio el dolor en los ojos de su hijo. Después, confrontó a Mateo en el pasillo: tú lo arruinaste todo. Mateo, usted lo obligó a mentir. El intercambio fue brutal, revelando verdades crudas. Don Eduardo, crecí en una España diferente. Mateo, pero España cambió. Y usted debe hacerlo. Javier intervino, basta. El daño es compartido. Esa noche, Don Eduardo sufrió otro episodio cardíaco, culpando el estrés. Hospitalizado nuevamente, Don Eduardo pidió ver a Javier solo. Hijo, si amas a ese hombre, no lo dejes ir por mí. Javier. Atónito, pensé que me odiabas. Don Eduardo, te odio por mentirme. Pero te amo más. Fue un punto de inflexión. Javier llamó a Mateo, proponiendo una reunión. En un banco frente al mar en Barcelona. Se reconciliaron: hemos pagado caro. Pero tal vez valga. Besaron. Pero con cautela. La sociedad aún juzgaba, miradas en la calle, comentarios en redes. Javier perdió clientes conservadores. Mateo luchaba por empleo. Isabel, sintiéndose traicionada por la reconciliación, cortó lazos: eliges a él sobre nosotros. Javier, elijo la verdad. La familia se fragmentó. Pero Javier encontró fuerza en su identidad. Los meses siguientes fueron de reconstrucción lenta. Javier y Mateo vivieron juntos en un apartamento modesto en Gracia, Barcelona, lejos de Madrid. Trabajaban en causas LGBT, abogando por leyes contra discriminación. Pero las cicatrices persistían.
Javier visitaba a don Eduardo esporádicamente. En reuniones tensas pero progresivas. Estoy aprendiendo, decía su padre, leyendo libros sobre diversidad. Isabel se mantuvo distante, priorizando su propia familia. No quiero que mis hijos vean esto como normal, le dijo a Javier. Él replicó, el amor es normal. El odio no. El conflicto familiar reflejaba divisiones sociales en España, avances legales contrastados con resabios conservadores. Mateo enfrentó su propia familia en Andalucía. En una cena, anunció su relación: Javier es mi pareja. Su madre aceptó. Pero su padre dudó: mientras seas feliz. Mateo sintió victoria. Pero el precio: años de aislamiento. Reflexionaba: ¿fue correcto forzar la verdad? ¿O debí esperar? Javier. En terapia conjunta. Exploraban: nuestras decisiones nos costaron amigos, carreras, salud. Pero también ganaron autenticidad. Participaron en foros sobre salida del armario. Compartiendo su historia: la libertad tiene un precio. Pero la mentira uno mayor. Un día, don Eduardo sorprendió a todos viajando a Barcelona. Quiero conocerlo, dijo sobre Mateo. La cena fue incómoda, preguntas torpes. Silencios. Don Eduardo, no lo apruebo del todo. Pero veo que te hace feliz. Mateo, gracias por intentarlo. Javier lloró de alivio. Pero la paz era frágil. Isabel, enterada, amenazó con cortar la herencia: papá, estás débil. Don Eduardo, la familia es más que dinero. Eligió a Javier, desheredando parcialmente a Isabel por su intransigencia. La traición de Isabel escaló, filtró detalles privados a un tabloide conservador. Familia destruida por agenda gay, titularon. Javier y Mateo enfrentaron acoso online. Amenazas. Javier perdió su trabajo. Mateo sufrió depresión. Enfrentaron a Isabel en Madrid. ¿Por qué? Ella, para proteger a papá de ti. Javier, nos estás destruyendo. Isabel rompió en llanto: tengo miedo de perder nuestra tradición. El confronto reveló su inseguridad, crecida en rigidez. Temía el cambio. Javier, la tradición no justifica el odio. Don Eduardo, furioso con Isabel, la confrontó: tú causaste más daño que nadie. Isabel se alejó, mudándose con su marido. La familia se disolvió formalmente. Pero Javier encontró una nueva, en Mateo. En la comunidad LGBT. Organizó un evento en Madrid. Hablando: pagamos por ser nosotros. Pero inspiramos a otros. Mateo añadió: el amor vence. Aunque duela. Años después, Javier y Mateo se casaron en una ceremonia íntima en Sevilla. Don Eduardo asistió, cojeando pero sonriente. Estoy orgulloso, dijo. Isabel no vino. Pero envió una carta: tal vez algún día. La historia terminó en reflexión: decisiones correctas trajeron dolor. Pero también crecimiento. ¿Fue correcto forzar la verdad a costa de la familia? ¿O el silencio habría sido una traición mayor?